Buenos días. Yo creo que hoy es un día para nosotros importante y entiendo que por lo que representa el IAT, no solo para lo que compone la estructura del propio instituto, sino para lo que representa en general para Andalucía y en algunos proyectos en el ámbito mayor a nivel de España o a nivel europeo, las actividades que desarrolla el Instituto Andaluz de Tecnología. Vamos a hacer luego una presentación un poquito exhaustiva y se repartirá documentación y tendremos oportunidad luego de aclarar todos los aspectos que consideréis importantes, con lo cual yo en la primera presentación no me voy a extender en detalles que luego veremos, porque aunque puedan tomar alguna nota, creo que es mejor una vez que estén las cifras o el documento referirse a ello, pero sí voy a insistir en una serie de conceptos o aspectos que entiendo que son importantes y que reflejan un poco lo que ha permitido que el IAT sea la realidad que es hoy día. En primer lugar diré que es un instituto que tiene ya una mayoría de edad, es decir, que hoy día escuchamos hablar permanentemente de aspectos como innovación, hasta hace poco era investigación, luego investigación y desarrollo, luego la palabra innovación. Yo creo que son conceptos que se manejan en muchos casos con una superficialidad preocupante, son temas bastante complejos. El propio Instituto Andaluz de Tecnología tiene ya una mayoría de edad, es un proceso importante, ha cumplido en abril 19 años, el año que viene celebraremos el 20 aniversario por ser una fecha normalmente simbólica, y creo que ese es un primer tema importante, es una institución consolidada, y de hecho este año la propia consolidación se puede reflejar en el cambio de la dirección general producido durante el pasado mes de junio. En todas las ocasiones anteriores ha estado presente una persona clave, que era el anterior director general, Javier Iglesias, que no está hoy aquí porque lo sustituye ya Miguel Ángel Luque, que hará la presentación a continuación. Y creo que también es importante entender que en cualquier proyecto empresarial las personas son importantes, pero ninguno somos imprescindibles. Y creo que una institución que ha tenido un crecimiento importante y que actualmente tiene unas expectativas todavía mejores de las que históricamente ha tenido, y que ha hecho una transición en su órgano directivo sin ningún tipo de problema, también refleja una mayoría de edad y una madurez que es importante. Comentaremos luego los datos económicos. A nivel de datos económicos, y en un momento en que permanentemente estamos viendo cifras preocupantes, el presentar unas cifras con un crecimiento superior al 25% del año pasado, cifras en las que además se ha dedicado a una inversión en I+D+I, y ahora insistiré en el concepto de inversión, de más de 3 millones de euros, creo que son cifras muy importantes. Repito, luego las veremos, podemos aclarar cualquier aspecto, pero creo que el hablar de proyectos ambiciosos a medio y largo plazo sin una realidad consolidada muchas veces es una utopía. Creo que aquí tenemos un proyecto ambicioso y un plan estratégico aprobado, pero al mismo tiempo hay una realidad que permite ejecutarlo. Porque permanentemente veo muchas declaraciones de intenciones, pero cuando profundizas un poco en la capacidad para ejecutarla, pues se ve que en muchos casos tiene un exceso de voluntarismo. No en el caso del IAT, es una realidad consolidada. Vuelvo al concepto de inversión. Cuando se habla permanentemente de aumentar el porcentaje de gasto, casi siempre se habla de gasto dedicado a I+D+I, y además se habla de mayor presencia de la iniciativa privada en ese gasto, creo que es un error de concepto importante que en el IAT está resuelto. Es una institución privada, estamos dedicando fondos a actividades de I+D, pero con una esperanza de tener un retorno razonable. Es decir, que una inversión requiere un análisis muy detallado de cuál es el objetivo que se pretende, requiere una expectativa de retorno que justifiquen el dedicar fondos a ese tipo de actividad, y requiere profundizar en que esa realidad en un periodo razonable dé lugar al resultado. Con lo cual hay otro aspecto importante que muchas veces confundimos, y creo, y es una opinión más personal, no solo como presidente del IAT, sino por mi experiencia en otra serie de proyectos y en el mundo universitario, que muchas veces no se investiga más por introducir más dinero en el sistema, sino que hay que tener muy claro cuál es el objetivo que se pretende conseguir con ese dinero. Ahí el IAT ha hecho un esfuerzo importante, y ya en su plan estratégico, que llevamos implementado desde hace un año y que estamos empezando a ver sus frutos en y espero que con mayor cantidad todavía en los próximos ejercicios, es una institución cada vez más especializada en gestión del conocimiento. Creo que es un tema que también conviene insistir en él, ver qué se entiende por gestión del conocimiento,
y creo que es un tema clave para aumentar la competitividad de nuestra situación, de nuestra economía, no solo en lo que representa directamente el IAT, sino en lo que el IAT puede hacer en colaboración con terceros como organismo especializado en gestión de la innovación. Creo que los proyectos actuales, tanto de fondos tecnológicos a nivel nacional, a nivel europeo, o partidas presupuestarias de la propia Administración Autonómica Andaluza, requieren una serie de trabajos en equipo y en colaboración. En esos trabajos en equipo y en colaboración, lo normal es que las empresas se especialicen en su actividad fundamental, en lo que es su núcleo de negocio, pero gestionar proyectos complejos, como son proyectos CENIC, que luego se comentará algunos en los que estamos introducidos, o proyectos en el ámbito del sector aeronáutico, requieren tener alguna institución, como es el caso del IAT, especializada en la gestión de la innovación, que ayude a resolver multitud de problemas que una pequeña o mediana empresa no tiene capacidad para hacer posible. Esa labor de enlace entre el mundo empresarial y el mundo universitario o investigador es otro aspecto fundamental en que el IAT está dando pasos importantes. Con lo cual decía que no es solo significativo el que tengamos unos datos económicos que resulten muy interesantes de analizar, sino que detrás de esos datos económicos hay una realidad tecnológica que permite pensar que en los próximos años instituciones como el IAT van a resultar clave para modificar el modelo económico que permanentemente estamos viendo que requiere una mayor competitividad y una mayor especialización. En esa línea venimos abordando, y ahora en la presentación insistiremos, por el análisis y desarrollo de proyectos concretos. Creo que a veces se habla de muchas ideas, pero la única forma en que se colabore entre empresas y se desarrolle tecnología es identificando proyectos concretos, poniéndolos en marcha y planteando una colaboración entre los distintos actores. Con estas palabras voy a dar paso a Miguel Ángel para entrar en la presentación y, como he dicho anteriormente, sobre estas ideas, y una vez que demos cifras, cualquier aclaración o cualquier punto que consideren importante, pues estamos dispuestos para aclarar. Muy bien, pues gracias, José Luis. Buenos días a todos. Hoy me toca estrenarme, ¿no?, como en la presentación de los informes anuales que solemos hacer desde el Instituto. Este año con un poquito de retraso, creo que el año pasado hicimos la presentación del informe a mediados de junio o a principios de junio, este año con un mes de retraso. Pero bueno, creo que las circunstancias precisamente del cambio de estructura y esta nueva y grata tarea que me encarga ahora el patronato, pues ha hecho que haya un pequeño retraso en esta presentación de resultados. Resultados que, como ha dicho el presidente, pues no pueden ser mejores. Yo creo que los resultados desde el punto de vista cuantitativo son excelentes, pero nosotros quizás nos quedamos más con resultados de tipo cualitativo, es decir, con a qué hemos ayudado, en qué hemos contribuido a Andalucía sobre todo y a las empresas andaluzas para que gestionen mejor sus proyectos, gestionen mejor la innovación y sobre todo un aspecto muy importante en este momento es que en tiempos de crisis, en tiempos de problemas económicos, seguramente algo que nosotros venimos anunciando desde hace tiempo, como son la creatividad, el trabajo de equipo, la innovación, son fundamentales para superar precisamente estos procesos que ya estamos inmersos y del que seguramente pues, alguna temporadita pasaremos instalados en esta situación no demasiado buena de tipo global. Bien, yo voy a hacer una presentación rápida, no quiero cansaros con demasiado número, demasiadas cifras. Vais a tener todos los datos, los tenéis de hecho, tanto en el informe anual como la propia presentación. Y lo que sí quiero es presentaros a todo el equipo que está aquí, aparte del presidente, a Luis Carlos, que ya lo conocéis evidentemente, pues está todo el comité de dirección. Yo creo que una de las cosas buenas que creo que tiene el Instituto es que cuenta con profesionales extraordinarios que van a seguir estando aquí y que forman parte del equipo de dirección, que prácticamente se va a mantener al completo, salvo evidentemente el director general, que ya se ha ido y que ahora me toca a mí desempeñar esa labor, pero pues de derecha a izquierda, desde mi punto de vista, desde vuestro punto de vista de izquierda a derecha. Carmen Baena es la directora de Investigación, Desarrollo e Innovación, son todos los directores de área.
Remigio Carrasco es el director de Gestión y Desarrollo Sostenible, José Luis ya me lo salto en este caso, Juan Manuel González, que es el nuevo subdirector general y director científico de esta casa. Luego hablaremos también de un nuevo órgano creado que será el comité científico. Queremos que haya un grupo de expertos que también vean a largo plazo cómo evolucionamos y cómo evoluciona Andalucía. Y por último, a mi izquierda está José Luis Mora, que es el director de Servicios Corporativos. Todos ellos llevan ya bastante tiempo en la casa, son digamos colaboradores desde hace mucho tiempo dentro del comité de dirección. Bien, la presentación va a ser primero algunas pinceladas sobre qué significa el IAT, qué es, qué hacemos, porque como siempre ya sabemos la dificultad que tiene explicar lo que para nosotros puede ser obvio, pero que es muy difícil de comunicar, que hacemos cosas, muchas de ellas intangibles y difíciles de explicar, difíciles de decir, y más difíciles todavía de comunicar. A nosotros siempre nos cuesta trabajo, sabemos que no es una de nuestras especialidades la comunicación, es uno de nuestros, ahí sí que tenemos que reconocer un talón de Aquiles importante en la organización. Creo que sabemos hacer bien las cosas, pero a lo mejor no sabemos decirlas tan bien como sabemos hacer. Vamos a empezar, por lo tanto, a hablar un poco de qué es el instituto, hablaremos un poco de algunos datos globales de estos últimos 18 años, o este año 19, pero como estamos presentando el informe anual del 2007, datos de los 18 primeros años, y luego hablaremos de algunos proyectos y del futuro del instituto. En primer lugar, decir que somos, es algo obvio, pero yo creo que hay que recordarlo, somos un centro tecnológico. Iniciamos este modelo de centro tecnológico en Andalucía, somos el centro tecnológico evidentemente más antiguo andaluz, el mayor, por supuesto, pero además somos también uno de los más antiguos a nivel nacional, con los que y colaboramos evidentemente con muchos otros centros en el ámbito nacional. Ser un centro tecnológico, por las características que ello conlleva y porque hay una serie de entidades, por ejemplo el Ministerio por un lado, la Junta de Andalucía por otro, que califican a los centros, pues tienen que tener una serie de características. Esas características básicamente son ser una fundación, hay otros que tienen unas características de asociación, pero casi todos van hacia una figura de fundación de interés público, o sea, una fundación privada pero de interés público, con carácter no lucrativo, por lo tanto. Estamos calificados tanto a nivel nacional como a nivel andaluz. Los órganos de gobierno tienen mayoría de representación empresarial, esto para nosotros es muy importante porque ese es nuestro público objetivo, evidentemente las empresas y sobre todo aquellas que tengan vocación innovadora. Tenemos sistemas de gestión certificados, medio ambiente, calidad, gestión de islas de maíz, y tenemos dos tipos fundamentales de actividades que luego hablaremos un poquito más sobre ellas, que son la prestación de servicio intensivo en conocimiento. En esto somos, digamos, algo distinto a los servicios que podría prestar una consultora, aunque sea muy especializada, ahora lo explicaremos, pero también evidentemente estamos y realizamos actividades de I+D propia, es decir, nosotros tenemos que ser capaces de generar nuestro propio conocimiento, además del que podemos adquirir, por supuesto, para de alguna manera trasladar ese conocimiento nuevo para mejorar la calidad de los servicios que prestamos sobre la empresa. Y nuestra especialidad, como decía antes el presidente, nosotros somos especialistas en ingeniería y gestión de conocimientos. Esa es nuestra especialidad. Si vosotros veis, hay otros centros tecnológicos que tienen una especialización sectorial. Nosotros no tenemos una especialización sectorial, no estamos volcados a un sector en concreto. Evidentemente, tenemos algunas actividades dedicadas prioritariamente a algunos sectores más que a otros, por ejemplo al sector aeronáutico, al sector agroalimentario o incluso ahora con el tema, estamos también trabajando mucho en el sector turístico, pero evidentemente tenemos una vocación en ese sentido horizontal de llegar, horizontal desde el punto de vista de los sectores, pero especializada desde el punto de vista de la actividad a la que nos dedicamos a gestionar el conocimiento, es decir, a agrupar todo aquello que es de interés para la empresa. Esos son nuestros órganos de gobierno, hay un consejo directivo, un patronato formado por 19 personas, mayoría empresarial, y con un consejo asesor de 15 personas. Luego hablaremos también que se va a crear un comité científico, de personas, digamos, de alto nivel científico, que pretendemos que sea un poco nuestro faro para ver el futuro a largo plazo. Un poco que pongan ideas desde distintos puntos de vista, desde distintos países y desde distintas especializaciones sean capaces de orientar la actividad futura y de, digamos,
trabajar con nosotros dentro de la reflexión estratégica que supone cada año el poner en marcha un nuevo plan de gestión y cada 4 años poner en marcha un nuevo plan estratégico. El año pasado lo cerramos con 110 personas, 110 profesionales, distribuidos en distintos comités, que no viene al caso ahora tampoco hablar de demasiada distribución. Simplemente pongo la estructura funcional para que veáis la situación en la que ocupa las personas que os he presentado, es decir, dentro de esa línea roja que sería el comité de dirección, pues hay el director general, la subdirección general y las 3 direcciones de área, digamos que es la parte fundamental y que de donde cuelgan a su vez los distintos departamentos del instituto, teniendo en cuenta también nuestra delegación o nuestra otra ubicación en el Parque Tecnológico de Málaga. Luego hablaremos también de futuro en ese sentido. Por comentar también respecto a una estructura corporativa quizás no demasiado conocida pero y difícil también de explicar, y voy a tratar de hacerlo lo más rápidamente posible y lo más sencillo posible. Ahí tenéis, digamos, 3 tipos de esferas, unas en color verde, otra en amarillo y otra en rojo. Bien. Significan cosas distintas. Las que están en color verde son participaciones que tenemos en otros centros tecnológicos, es decir, son entidades que tienen personalidad jurídica propia en la que nosotros estamos como patronos y habitualmente, y en casi todos ellos, no solamente como patronos, sino que formamos parte del consejo directivo de esa fundación. Es decir, nosotros hemos querido no solamente ser un centro tecnológico especial, en el sentido de ser los primeros y de tener una vocación horizontal, sino además tratar de contribuir también a que surjan otros centros tecnológicos especializados en distintos sectores y trabajamos con ellos desde su propio consejo. Ahí está CITIC en Málaga, CETAP, que es el de la piedra en Almería, Andartec del plástico técnico en Jaén, Citoliva, de aceite de oliva de olivar en Jaén también, Surgenia, que es la última incorporación al plantel de centros tecnológicos, que es el Centro Tecnológico del Diseño que se ha puesto en marcha en Córdoba, y también el CINTA, que es el Centro de Nueva Iniciativa del Turismo, que está en Málaga. Entonces, esa es un poco nuestra contribución a los distintos centros tecnológicos. No estamos en todos, evidentemente no podemos estar en todos, pero sí estamos en aquellos que creemos que tienen, o en aquellos sectores en los que nosotros creemos que podemos aportar. En el plano en amarillo están aquellos que tienen, digamos, también personalidad jurídica propia, pero son empresas, son sociedades anónimas, como es el caso de Citagro, aunque es especial en este caso también. Citagro está calificado como centro tecnológico, aunque es una sociedad anónima, porque también tiene una situación especial de no distribuir beneficios y por eso se puede calificar como tal. Y el otro es el Instituto de Monocristales, que es otra empresa en la que nosotros somos el socio tecnológico. Esta empresa con sede en Carmona, que como sabéis, pues bueno, está dedicada, como conoceréis, a la fabricación industrial de diamantes, sobre todo para la industria. Y en rojo tenemos, digamos, los distintos centros operativos que llamamos del IAT. Son unidades internas del IAT que tienen una actividad específica, pero que no tienen personalidad jurídica propia y que hacen actividades concretas, como es la agencia ENOR, a través de la cual, pues, y mediante el acuerdo con la Asociación Española de Normalización y Certificación, pues planteamos toda la serie de certificaciones de los sistemas de gestión en Andalucía. O el Centro Andaluz de Excelencia de la Gestión, a través del cual se gestionan, pues, todos los sistemas de reconocimiento de premios, entre ellos el Premio Andaluz a la Excelencia, que convoca todo el año a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, que nosotros gestionamos. O el Centro de Gestión del Valor, que es donde se gestionan herramientas específicas. O por no nombrarlo todo, o la OTRI, que es nuestra oficina de transferencia de resultados de investigación. No solo hay OTRIs en las universidades, pero lo recuerdo también, hay OTRIs también en algunos centros tecnológicos. En nuestro caso, nosotros tenemos también una unidad que trata de transferir a las empresas aquellos resultados de la investigación, de nuestra propia investigación. La red Pinera, por ejemplo, que es una red nacional de la que luego hablaremos, o nuestro propio laboratorio, que en este momento además estamos trabajando para que formen parte también de la red de laboratorios de AENOR en el sistema de horizontal. Esa es un poco nuestra estructura y ahí están algunos de los servicios que prestamos y que ponemos a disposición de las empresas. En cuanto a la infraestructura, muy rápidamente también, en este momento estamos en Sevilla en este edificio y además estamos también en el Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga. Luego hablaremos de las posibles oficinas futuras que seguramente a final de año abriremos, concretamente 2, y luego hablaremos de ellas.
y también una serie de aulas, de laboratorios y de centros de simulación y sonido industrial que tenemos aquí abajo precisamente. Datos del año pasado, por resumir también muy rápidamente. En principio, en cuanto a la evolución de la plantilla, como veis, es un crecimiento sostenido, es un crecimiento que veréis que ha compasado, digamos, a nuestra actividad económica, aunque digamos que siempre relativamente menor que lo que estamos creciendo en actividad económica. En esto somos muy cautos, no vamos a perder la cabeza haciendo contrataciones desaforadas, pero sí que estamos contribuyendo, creemos que de manera muy eficaz, a que técnicos, sobre todo de las distintas ingenierías, sean capaces de desarrollar una carrera profesional dentro del instituto. Como veis, además de esas 110 personas, aproximadamente 80 son títulos superiores y doctores, lo cual para nosotros es importantísimo, porque nuestra actividad fundamental está basada en las personas, que son lo importante en esta institución, no tanto la infraestructura, como pueden ser en otros sitios. Aquí, evidentemente, el gran valor del instituto son las personas que contribuyen y dan esos servicios que para nosotros son tan importantes. En cuanto a la evolución de la actividad, también he comentado antes José Luis, este año hemos crecido un 26% prácticamente, hemos terminado con 9,1 millones de euros y además superando en bastante las previsiones que teníamos en nuestro propio plan estratégico para este año. De hecho, hemos adelantado prácticamente 2 años las previsiones que teníamos. Y hemos hecho cambios, porque este año hemos hecho también la revisión del plan estratégico y hemos hecho cambios al alza en ambos casos. El presupuesto para este año, que ya sabemos además que vamos a superar también, es de 11 millones. Yo creo que este año es posible, y si el director de servicios corporativos me corrige, si no, es posible que podamos llegar a los 12 millones de euros con bastante seguridad, con lo cual estaremos también creciendo prácticamente otro 30% este año respecto al 2007. Bien, ¿para qué se creó el instituto? Pues ahí hemos tratado de explicarlo a través de nuestra propia misión. Nosotros queremos, y nuestro objetivo es mejorar la capacidad competitiva de las empresas, los profesionales y la organización. Ese es nuestro objetivo. ¿Cómo? Facilitando su acceso a actividades de investigación y desarrollo tecnológico, es decir, trabajando en la gestión de la I+D+I con todas esas instituciones profesionales y entidades e impulsando los procesos de innovación y mejora continua, contribuyendo con ello a la generación de conocimiento en dicho ámbito, es decir, a través del proyecto de I+D+I. Esa es un poco la explicación rápida de nuestra propia misión. Y como os decía, 2 grandes áreas. Por un lado, lo que sería la I+D propia, es decir, la investigación, los proyectos que tratan de generar nuevo conocimiento, que están y forman parte de una estrategia, digamos, adicional al plan estratégico, que es nuestro plan de I+D estratégico, que sale de ese plan estratégico, pero es un plan específico para las actividades de I+D, y por otro lado, todo lo que sería la prestación de servicios intensivos de conocimiento, los SIC, que llamamos, que forma parte de nuestro catálogo de servicios que prestamos a las empresas. ¿De acuerdo? Entonces, esto es algo también que quizás nos distingue en este momento de otros centros tecnológicos, y es que nuestra actividad, la mitad de nuestra actividad está centrada en una prestación de servicios, o más de la mitad, que vendemos a las empresas, y que eso significa que tenemos una actividad privada importantísima y que evidentemente se financia por el cobro de ese servicio a las empresas. Por supuesto que hay otra actividad, que es la actividad que tiene que ver con la investigación, que evidentemente no puede financiarse exclusivamente con el pago de las empresas. Y ahí es donde evidentemente vamos a concursos, vamos a trabajar con la administración en proyectos concretos, con órdenes concretas, por supuesto, este año y los próximos años, tratando de aprovechar los fondos tecnológicos que van a venir a Andalucía y que creemos que somos uno de los instrumentos que pueden ser eficaces en la aplicación efectiva de esos fondos. En este caso, la financiación de esos proyectos la hacemos a través de los 3 ámbitos geográficos conocidos, es decir, a través de la Unión Europea con el segundo programa marco, que es el que está en vigor en este momento, a través del Plan Nacional de I+D+I, de la Administración del Estado, y a través del PAIDI, del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación, que es el que tiene el desarrollo en Andalucía de todas las actividades relacionadas con la I+D+I. Pero por supuesto también, y una de las ventajas de dar beneficios, superávit, como damos todos los años, es poder utilizar ese cash flow que generamos precisamente en nuevas investigaciones
apoyando la parte de la contribución que evidentemente nunca es al 100% de la administración. ¿De acuerdo? Entonces, la I+D se financia en parte con la aportación empresarial, en parte con la aportación de la administración y en parte con nuestro cash flow general. Y, evidentemente, los servicios que prestamos se prestan en competencia y esos son cobrados directamente a la empresa. Lo digo porque a veces nos dicen, ¿y cobráis los servicios? Soy una fundación, somos una fundación, pero tenemos que financiarnos, evidentemente, también con la contraprestación de los servicios que prestamos. No la I+D, pero sí los servicios que prestamos a la empresa. ¿De acuerdo? Bien, grandes números. De los 17 años, del 89 que nos creamos al 2007, por tener algunos grandes números, se han movilizado 70 millones de euros. Eso es la movilización total de la actividad económica hasta el año 2007, de los cuales han sido 40 millones en salario. Es decir, evidentemente os decía antes que el gran valor del instituto son las personas. Pues las personas evidentemente están entre un 50 y un 60% del coste total de la actividad del instituto. Hemos colaborado entre IVA, IRPF y demás acciones en más de 20 millones de euros al erario público. Creo que eso es muy importante. Por nuestra aula, en las jornadas, actividades de formación intensiva, formación en las empresas o formación abierta, ya podemos contar alrededor de 30.000 profesionales que han pasado por aquí. Yo creo que eso ya son números importantes. Y por destacar también otro dato, en proyectos internacionales, a lo largo de esa historia se han desarrollado más de 150 proyectos internacionales que han supuesto un retorno no solamente para nosotros, sino también para Andalucía de 10 millones de euros desde Latinoamérica. Entonces, creo que también es muy importante que seamos capaces de estar y no mirar solamente ni a Sevilla, ni a Andalucía, ni solo a España, sino tener una visión un poquito mayor. Y desde luego nuestras dos visiones claras, en este momento no estamos pensando en Asia, no estamos pensando en África, estamos pensando en Europa y estamos pensando en Sudamérica, que son nuestros dos destinos claros y naturales para las actividades que desarrollamos. Ya datos del 2007 están dichos, 110 personas, 72% de titulados superiores y doctores, con un incremento del 10% respecto al año anterior. En cuanto a la actividad, 9,2 millones de euros, incremento del 26% respecto al año anterior. Sí, evidentemente hemos crecido en ambos sentidos, pero siempre más relativamente y absolutamente en términos de actividad que en términos de plantilla. Y la inversión, 3 millones de euros en el año 2007. También muy importante la inversión a lo que queremos dedicar y seguir dedicando todos. Hecho destacable, voy resumiendo. Se ha aumentado la presencia empresarial en el patronato y además se va a seguir aumentando. Vamos a seguir trabajando por incorporar más empresas al patronato. También es destacable esa nueva estructura funcional que os hemos dicho. Un aumento importante de la plantilla. El aumento más importante de la plantilla se ha producido en Málaga. Estamos creciendo también, evidentemente, muy importante en el centro territorial de Málaga. Hemos consolidado la presencia en Sudamérica, sobre todo en México, Argentina, Venezuela, Colombia y Brasil. Seguramente, esto hemos dicho, hay una posibilidad muy alta de que a final de año podamos establecer una oficina permanente en México con un socio estratégico que tenemos allí y con el que colaboramos habitualmente. Decir que presidimos, y esto es algo también que nos llena de orgullo, la Red Primera. La Red Primera es una red nacional de apoyo a la participación de empresas en los programas marco de la Unión Europea. Esto es una petición que nos hizo CEDETI y que nosotros hemos accedido, y nuestra directora de Programa Internacional, María Fernández, es la presidenta, la coordinadora de esa Red Primera a nivel nacional. Y también nos hemos incorporado a Red PIRI, una red de información también de I+D+I, que gestiona CEDETI, y en la que pues, está la CEA, también la Cámara de Comercio, están todos los puntos de contacto europeos que existían hasta la fecha, se han integrado en esa nueva red. Por supuesto que hemos aumentado también nuestra participación en el sector aeronáutico, tanto a nivel nacional, colaborando con las grandes empresas del sector y con las empresas de primer nivel, como a nivel internacional, a través de esa intención también futura y esperamos que cercana. Yo creo que eso se puede consolidar incluso antes del verano con la creación de una nueva empresa de base tecnológica, una empresa innovadora y de base tecnológica que bajo la denominación Flying Together va a ser una empresa dedicada al sector aeronáutico y que es fruto de la alianza estratégica que tenemos con nuestros socios AENOR. Ya veremos, porque además nace
digamos, con un valor importantísimo como es ser un proveedor de servicio calificado con la Asociación Europea de Calidad Aeroespacial, que agrupa a todos los principales fabricantes, en este caso europeos, pero evidentemente también internacionales, de fabricantes aeroespaciales y aeronáuticos. También presidimos, en este caso Ramiro Carrasco, el presidente de la Asociación Nacional de Centros de Excelencia. Os comenté al principio que uno de nuestros centros operativos es el Centro Andaluz de Excelencia en la Gestión. En cada autonomía o en casi todas las autonomías hay un centro parecido y en este momento el presidente de esos centros pues, es Ramiro Carrasco y por lo tanto es el IAT el que preside esos centros. Decir también que la presencia de AENOR, de la agencia de AENOR y las certificaciones, esto también es un hecho importantísimo. En este momento Andalucía está a la cabeza de las certificaciones en calidad de medio ambiente a nivel nacional. Esto no se producía, esto es un hecho también en el que siempre hemos estado, incluso partíamos hace unos años de la cuarta o quinta posición a nivel nacional, por debajo de Madrid, Cataluña, País Vasco y Valencia, quinta posición, y en este momento estamos por encima de todo, es decir, somos los principales certificadores en Andalucía de calidad y medio ambiente. También decir que el Ministerio nos ha calificado este año a 11 investigadores según ese Real Decreto, que son requisitos que pone el Ministerio y que hace una auditoría y da un informe motivado para certificar que tenemos investigadores que trabajan al 100% en proyectos de I+D. Esto es para nosotros muy importante porque muchas veces se dice que están trabajando en I+D, ¿qué hacen de verdad? Bueno, pues nosotros hemos certificado a 11 personas que trabajan al 100% en I+D. Después tenemos evidentemente muchos otros que tienen una participación parcial en proyectos de I+D, pero nosotros hemos querido certificar esto con el Ministerio para que quede constancia de que esto es así y no son números que decimos, no son cosas que decimos ni son actividades que planteamos nosotros, ¿no? Que hemos desarrollado en el año 2007 30 nuevos proyectos de I+D estratégica, que como decía antes también hemos entrado en sectores, por supuesto en agroindustria a través de Citagro, de nuestro centro tecnológico agroalimentario, ya llevamos mucho tiempo, pero estamos trabajando cada vez más en sectores como el turismo y deporte, por ejemplo, donde estamos haciendo pues, muchísimas actividades. Creo que el Instituto tiene capacidad para tratar de gestionar la innovación en cualquiera de los ámbitos en el que se necesite, y evidentemente el turismo es uno de los, seguramente, de los sectores que más necesita en este momento de cambio ante, bueno, pues evidentemente está cambiando todo lo relacionado con los destinos turísticos y con la manera de gestionar y con la manera de agrupar el turismo. El año pasado gestionamos, no que lanzáramos, pero gestionamos un total de 325 proyectos, teníamos en marcha, con repercusión en más de 600 empresas, y tenemos un catálogo de recursos tecnológicos que en la actualidad incluye pues, desde 10 marcas, 6 dominios de internet, 4 desarrollos de software, 11 publicaciones científicas y 15 certificaciones, homologaciones y reconocimientos. Estamos muy contentos. Después os entregaremos también la última publicación que hemos hecho, que es nuestra guía de creatividad, algunos la conocéis supongo, de la que estamos muy contentos, muy satisfechos y además ha tenido un éxito tremendo, de manera que vamos a hacer una segunda edición seguramente a final de año. En esa publicación queríamos demostrar y queríamos hacer también de alguna manera el hecho de que la innovación no tiene por qué ser algo, no tiene por qué ser un rollo como mucha gente se lo plantea, que es algo duro. No, la innovación puede ser divertida y debe ser divertida. Entonces se pueden poner mecanismos, trabajo en equipo, orientaciones con herramientas que pueden hacer que alguien, además de contribuir a desarrollar nuevos productos, procesos y servicios, se lo pase bien dentro de la empresa y contribuya motivado a hacer esas cosas, que es un poco nuestra idea. Bien, deciros que esos 3 millones de euros que supuso la inversión en I+D el año pasado va a hacer que a lo largo del plan estratégico lleguemos alrededor de 20 millones de euros de inversión en I+D, plan estratégico 2006-2010. Esa gestión de 325 proyectos, de los cuales 92 han sido nuevos proyectos lanzados por valor de 12 millones de euros, y que, por hablar también de la distribución geográfica, que para nosotros es muy importante, porque evidentemente tenemos una vocación eminentemente andaluza, somos una institución andaluza, pero tenemos una vocación, decir universal sería un poco pedante, pero tenemos una vocación que no se queda solo en el ámbito geográfico andaluz, sino queremos y debemos estar en otras zonas. Y de hecho, el año pasado, solo, por decir, yo creo que se debe decir así, solo el 57% de la actividad la desarrollamos en Andalucía.
¿Esto es bueno o es malo? Hombre, es bueno en la medida en que el resto lo hacemos fuera y en el sentido de que nos llaman para hacer cosas fuera. Yo quiero decir que hace 10 años o 15 años, y todavía, es impensable que una institución que se llama Instituto Andaluz de Tecnología la llamen de País Vasco, de Cataluña, o de Alemania, o de Francia, o de Italia, o era más lógico que pudiera ser en Argentina o en México, pero de todos esos sitios para hacer proyectos, para gestionar proyectos de investigación, de desarrollo y de innovación. Eso es algo impensable hace unos años, que instituciones de estas características, con este nombre de Instituto Andaluz, no fuera algo diciendo, bueno, estáis en una región de segunda categoría, ya veremos, ¿no? Lo normal era que instituciones de esas características vinieran a Andalucía a trabajar. Bueno, pues ya tenemos una posición importante a nivel nacional y una posición importante a nivel internacional. Además decir que no solamente tenemos oficinas en Sevilla y Málaga, pero solo la mitad de la actividad andaluza está concentrada en Sevilla y Málaga. De ese 57%, la mitad está en Sevilla y Málaga y la otra mitad está en el resto de las provincias. Pero significa que también tenemos nuestra voluntad, cuando decimos que somos andaluces, que lo somos de verdad, no somos el Instituto Sevillano y Malagueño de Tecnología. En cuanto al ámbito nacional, un 27% de la actividad también está fuera, la mayoría en colaboración con universidades y centros tecnológicos de otras comunidades. Y en el ámbito internacional, pues ya es un 16% de nuestra actividad, lo cual es muy importante y insisto que seguramente va a aumentar en los próximos años, y esa es nuestra voluntad y nuestro objetivo dentro del plan estratégico. Para terminar, por dar algunas cosas, y evidentemente a partir de ahora os dejamos que nos preguntéis lo que queráis, que si sabemos, pues espero que responder, y dejaré además que nuestro equipo os pueda contar todas las cosas que quieran, de proyectos concretos, de actividades concretas, y simplemente decir algunas cosas para que veáis proyectos concretos, ¿no? En temas relacionados, por ejemplo, desde el propio proyecto Find Together, es decir, una empresa de servicio, que es otra vocación del instituto, crear empresas de base tecnológica, es decir, contribuir a la creación de empresas de base tecnológica, que son el futuro de la innovación, son el futuro de Andalucía. Pues también hacer proyectos de temas relacionados con fibra de carbono, esto incluso va a dar lugar y está solicitando una patente europea. Bueno, podemos trabajar en ese ámbito. En el sector agroalimentario, ¿qué cosas hemos hecho? Cosas muy concretas. Pues estamos trabajando en temas de mejora genética de distintas variedades de arroz, que sean más resistentes, por ejemplo, a agua salina. Sabéis que ese es un problema que se está produciendo cada vez mayor, cada vez mayor salinidad en las marismas. Bueno, o estamos haciendo estudios y estamos tratando de ver, por ejemplo, cuál es la evolución de los ácidos grasos omega 3 en las conservas de pescado azul, ¿no? Cuáles son los factores que determinen que se puedan perder a lo largo del tiempo esos ácidos grasos tan importantes, omega 3, pues entre otras cosas para el colesterol, que ya algunos ya vamos a tener con edad, vamos a tener que empezar a tomarlo en serio. O tema de gestión de conocimiento con proyectos internos, como es un proyecto del CONIAT, que hemos hecho una plataforma, esto ya os lo digo también, que presentaremos en septiembre, yo creo que podemos hablar ya de ello. Sí, ¿no? Presentamos en septiembre una plataforma de integración, que vamos a hacer una plataforma, la vamos a llamar, será ese proyecto CONIAT, una plataforma de gestión del conocimiento, en lo que queremos que se integren muchas empresas y que sea un sitio de encuentro entre empresas y profesionales donde se pueda trabajar en común, se puede intercambiar información y sea un sitio de verdad donde se gestione el conocimiento. Os avisaremos porque creemos que esa presentación de esa nueva, no solo una web, es toda una plataforma que llamamos factoría del conocimiento, y esa factoría queremos que sea así, un sitio donde se trabaje y donde además se pague por el intercambio de información. Un poco esa es la idea. Estudios, pues colaboramos por ejemplo con la Administración Andaluza también en la definición de los valores límite, en el cálculo de valores límite de emisión, tema tan importante esto con el tema de Kioto, que ya sabéis que además en Andalucía pues parece que no hemos pasado un poquito, seguimos estando bastante por encima, somos la comunidad todavía que más contamina en ese sentido. O en temas de búsqueda de tecnologías, de las mejores tecnologías disponibles precisamente para solucionar problemas de esas características. En el sector del plástico pues hemos hecho un estudio sectorial del sector a nivel andaluz, todo este sector del plástico industrial pues, es vital, por ejemplo, para el sector de la automoción. En tema del inmueble, pues también haciendo análisis de costes, hemos tratado de hacer un análisis de los costes de distribución de costes y mejora de costes en las empresas de ese sector, o en construcción también con análisis a veces de costes. Decir nada cuál es la situación de la construcción en este momento, no vamos a entrar en ese tema.
o en automoción también estamos, otro tema importantísimo, que es el tema de gestión de proveedores, análisis de la cadena de suministro. Otro sector, construcción y automoción, que son dos sectores que miden realmente con bastante fidelidad lo que ocurre con la economía. Y en cuanto a proyectos internacionales, deciros eso, bueno, la red primera como coordinadores nacionales de esa red, para llevar empresas andaluzas a programas europeos. El hecho de que estamos finalizando prácticamente ya los dos proyectos, dos encargos que nos hizo la Unión Europea de plantear, definir e implantar el Sistema Regional de Innovación en Malta y en Polonia. Eso fue un encargo de la Comisión que estamos finalizando, está en la última etapa. Y también el día 10 presentaremos otro proyecto europeo, es el proyecto Towards, que es un proyecto con plataformas agroalimentarias. Después Carmen se puede también hablar de, no relacionado directamente con el proyecto Towards, pero sí con plataformas agroalimentarias, porque pues eso sí es una noticia, acabamos de aprobar un proyecto importantísimo para nosotros con un grupo importante de empresas que ahora comentará Carmen. Y bueno, estamos definiendo, y nos llaman, y creo que eso es muy interesante, para tratar de implantar sistemas regionales de innovación en prácticamente. Estamos haciendo no solo por países, sino incluso por provincias, por regiones, en distintas zonas de México, Argentina y Brasil. Esa es la idea global, que yo terminaría diciendo que además para nosotros es también un papel fundamental todo el tema que tiene que ver con la responsabilidad social y familiar. Es decir, nosotros tenemos muchísimas medidas y estamos muy contentos y muy orgullosos de eso, de que el principal valor que tenemos, y esto no lo dice todo el mundo, yo creo que nosotros lo decimos porque lo sentimos realmente y para nosotros es importantísimo, las personas es la clave del instituto. Tenemos que fidelizar a los mejores y creo que así lo hacemos, tenemos un equipo fantástico y lo tenemos que hacer además pues con medidas que sean no solo económicas, sino con medidas que tengan que ver con conciliación de la vida familiar. Yo creo que en esto también somos, quizás de las instituciones, porque los datos lo dicen, más avanzadas en Andalucía. Tenemos muchos programas, muchas actividades que permiten que todas las personas que trabajan en el instituto pues no solamente se dediquen a trabajar por Andalucía, sino también por su familia, que no es menos importante. Y nada más, yo daros las gracias por aguantar el chaparrón de datos, que como siempre os tratamos de trasladar. Deciros que tenéis toda la documentación ahí, luego daremos alguna cosa más que nos hemos dado, ahí tenéis preparada una carpetilla. Y ahora lo que sí os pido es que, como sé que muchas de estas cosas, dichas de esta manera, son complejas, difíciles de entender, o no bien explicadas, como también puede ser, evidentemente, pues aquí está todo el comité de dirección al completo, sabiendo más o menos a qué se dedica cada uno, incluso podéis preguntarle, sabiendo que Carmen lleva la I+D+I como tal, dedicada a la empresa, temas de innovación aplicada a la empresa, pero está en temas de gestión y desarrollo sostenible, y que bajo su paraguas está también los temas formativos y de gestión del conocimiento básicamente, que va a llevar y lleva la dirección científica y que es el subdirector general, y que si queréis algún interés más en números específicos, pues el interno Subimbola, que es el director de servicio corporativo, pues que entre otras cosas lleva en la dirección financiera, y por supuesto pues José Luis, que es el padre de todo en ese sentido, y que por supuesto que es estratégico, pues puede... Sí, un comentario rápido por abrir el fuego. Ha comentado de forma rápida, yo no comenté antes, pero sí es importante el comité científico porque es un reto más de este año. La idea es que en un mundo globalizado o analiza de verdad cuál es la situación que tienen otros países más avanzados que nosotros en todos los temas vinculados a gestión del conocimiento, o te puedes poner a reinventar ruedas. Hoy día tienes que saber realmente cuál es la punta de la situación tecnológica y en qué temas hay huecos para especializar. No puedes ponerte a declarar un mensaje de que somos la California Europa y que por casualidad aquí van a llegar todos los investigadores. Hoy día en cualquier país, lo estáis viendo en la evolución que está viendo en el sudeste asiático, detrás de una primera fase de producción barata de productos que copiaban, están en una fase de desarrollo tecnológico muy avanzado y están apostando muy fuertemente por temas tecnológicos vinculados a la gestión del conocimiento. Es decir, que los caminos que están recorriendo otros países son las únicas vías posibles para ser competitivos. Pensar, ya lo estamos viendo aquí con todos los procesos de relocalización que podemos seguir fabricando porque somos baratos, ya no es verdad. Y para eso el comité científico es una pieza importante, contar con expertos de fuera que nos ayuden a definir en detalle cuál es la estrategia más adecuada para los próximos años. Yo quería preguntar si podías redundar un poco en el proyecto de Flying Together que se van a hablar próximamente.
Pues si queréis, Remigio, Juanma, Sí, bueno, el proyecto Flying Together ya no es nuevo, porque es un proyecto que iniciamos en el año 2006 en alianza con AENOR. Lo que ocurre es que, siendo un proyecto, en septiembre del año pasado fuimos reconocidos por la EAQG. La EAQG es como decía Miguel Ángel antes, es el grupo de calidad a nivel aeroespacial y de defensa en Europa, y que está integrado dentro a nivel internacional de la IAQG con I. Fuimos reconocidos como lo que se llama un proveedor de servicios, un services provider. En Europa solo hay 4 proveedores de servicios reconocidos por la IAQG, son Bureau Veritas, Lufthansa Technik, Lufthansa, la compañía aérea alemana, el Instituto Israelí de Normalización y Estandarización, y nosotros en España. Lo que ocurre actualmente es que, siendo un proyecto y no teniendo personalidad jurídica propia, lo que sí estamos es en trámites de constituir una sociedad con este mismo nombre, con el nombre de Flying Together, entre IAT y AENOR, para la prestación de servicios avanzados dentro del sector aeroespacial y de defensa a nivel internacional. ¿Puedes comentar un poco la sede? Sí. O sea, aquí la sede. La sede va a ser en Sevilla, en el parque en Cartuja 93. La intención es que constituya la sociedad antes del final de año. Se está dotando de recursos y se van a prestar servicios relacionados con la normalización, la promoción de normas y guías técnicas, la formación, por supuesto, en ámbitos relacionados con el sector aeroespacial, y lo que denominamos los servicios in situ, que es la prestación de servicios específicos relacionados pues, con la mejora de procesos de la industria aeroespacial, mediante la aplicación de herramientas específicas como pueden ser el Lean Manufacturing, que es ahora una herramienta de gran implantación en la industria del sector aeroespacial, o técnicas como 5S o como análisis de valor. Son herramientas muy específicas para la mejora de procesos dentro del sector aeroespacial. Por ser proveedores de servicios, es decir, por tener este reconocimiento por parte de la EAQG y por ser miembros de la EAQG, tenemos acceso pues a todo lo que son los nuevos desarrollos y a los intereses del sector aeroespacial a nivel mundial. Y gracias a ello, pues tenemos la oportunidad de colaborar en lo que es ahora lo que va a ser la Biblia, digamos, el documento base de la estrategia de gestión del sector aeroespacial, que es el manual de gestión de la cadena de suministro, Supply Chain Management Handbook, donde se va a definir la forma de gestionar toda la cadena de suministro, desde el contratista principal hasta el último elemento de la cadena de suministro, cómo tiene que ser el modelo de gestión. Nosotros estamos colaborando en el desarrollo de ese manual y evidentemente nuestra intención es trasladar todo el conocimiento al que estamos teniendo acceso en el desarrollo de ese manual de gestión de la cadena de suministro, trasladarlo a toda la industria aeroespacial y de defensa, obviamente. Esto, perdonad, es un ejemplo de lo que decíamos al principio, tan importante como que desde el IAT o con Flight Together se facture una cifra mayor o menor, es que estemos metidos en esa cadena que permita a las empresas en nuestro entorno, a los grupos de investigación, formar parte de ese juego. Si no estás en ese juego, lo normal es que no te enteres o no tengas oportunidad de jugar. Por lo cual eso forma parte de lo que decimos de especialización en gestión del conocimiento y la influencia que tiene en el entorno en el que haya instituciones como el IAT. Porque si no, esto históricamente te ha venido desde fuera, cualquier contrato tenías que ir a negociarlo fuera, en otro idioma, había claves de contactos, de relaciones o de compromisos que no conocías y es difícil. Por eso son temas muy concretos que tienen importancia estratégica, no solo en la cifra concreta que saque un ejercicio o el siguiente. Un ejemplo más, y por no alargarme más y dar paso a otros temas, pero también en nuestra participación como socio de la EAQG,
está el que en este año, en noviembre, va a haber una nueva versión, va a salir a la calle una nueva versión de la norma de la 9100, de la N9100, la versión del 2008, y como socios de la EAQG estamos convocados ahora, a finales de mes, a una sesión de trabajo en París, donde se nos va a presentar lo que son los requisitos de la nueva norma, de manera que bueno, pues, podamos de forma anticipada poder trasladar todos esos nuevos requisitos que va a recoger la nueva norma, la nueva versión de la N9100, que como sabéis es la norma específica de gestión para el sector aeroespacial, pues que podamos trasladarlo a la industria de forma anticipada. Y es un poco en la línea que comentaba José Luis Calvo. El hecho de estar en estos foros y pertenecer a este tipo de redes y de asociaciones, o de estar reconocidos por este tipo de entidades, nos permite pues estar un paso por delante y poder trasladar todos estos temas al sector industrial, en este caso al aeroespacial y de defensa. ¿Y cuántos puestos de trabajo? Bueno, inicialmente la estructura va a ser pequeña porque se va a apoyar en toda la estructura de AENOR y de IAT. De momento estaríamos hablando de 3 puestos técnicos básicamente, con algún apoyo administrativo, pero luego tiene toda la estructura de AENOR, son 700 personas en AENOR, y de IAT, que somos 110, bueno, al final de año seremos evidentemente algunos más, pero bueno, que evidentemente se apoyará en toda la estructura de las dos organizaciones que lideran el proceso. ¿Qué previsiones de facturación o de actividad tienen con la puesta en marcha de esta empresa de base tecnológica? Bueno, pues en principio estamos previendo que para el año 2009 podamos cerrar en 600.000 euros la facturación y con un crecimiento sostenido en los siguientes años. Es un proyecto, como decía, ya dicho ya, más estratégico que de dinero o de personas, ¿no? Creo que tiene mucho y va a tener, creemos, mucha influencia en el desarrollo, en el estar presente en ese foro para poder trasladar lo antes posible a la industria andaluza todo lo que se está cociendo, ¿no?, en los foros internacionales en términos de nuevas normas, aplicación de las nuevas normas, nuevas certificaciones, nuevas herramientas de gestión en el sector, modelos de gestión de la cadena de suministro, gestión de proveedores, compra de materiales estratégicos, todo lo que tiene que ver con el futuro del sector y con la actividad importante del sector. Nosotros no vamos a entrar, evidentemente, no va a ser una empresa que vaya a investigar nuevos materiales, ni va a ser una empresa que va a trabajar en la gestión de la formación, en la gestión de las herramientas, en la gestión de la innovación y en la gestión de los procesos aeronáuticos. Pero si puede ser entonces un revulsivo para la industria auxiliar en Andalucía. Estamos seguros que lo va a ser. O sea, la idea más que cifras directas, que en muchos casos podían ser incluso una tentación a corto o más fácil. En la historia del IAT y en los últimos ejercicios, incluso en el plan estratégico, se ven nichos que te dicen, bueno, pues podemos meter, por decir un ejemplo, a 20 consultores más para hacer tal tarea. Pero si esa tarea la están haciendo ya una serie de empresas privadas y tal, pues no se tiene la estructura mínima para mantener una posición en el sector, pero punto. Y se centran los recursos en tareas más de futuro que generen riqueza en el entorno, porque es un poco el objetivo estratégico. No se trata ni de estar completamente desconectado del mercado, haciendo entre comillas inventos como a veces ocurre con dinero público, ni tampoco de estar explotando mercados maduros en competencias con sectores privados para sacar unas cifras económicas mayores. Por eso esos conceptos que a veces pueden resultar difíciles de entender es lo que justifica el papel de este tipo de instituciones. A mí me gustaría saber, ya que en 2007 han adelantado años la cifra de su plan estratégico, si han revisado las cifras del plan estratégico y cuáles van a ser los próximos objetivos. Bueno, pues te lo digo, no sé si lo tengo aquí. Pues mira, hablamos de lo tengo en primera línea. Entonces, me alegro que me haga esa pregunta, que lo pensé en ese momento. Mira, estamos hablando para el 2009. El problema es el siguiente. Nosotros tenemos previsto para este año 11 millones. Ya estamos viendo a mitad de año que podemos llegar a 12. Con lo cual, lo que ya estaba revisado, que eran 12 millones y medio para el año que viene, ya revisado, porque en su momento eran 10, puede ponerse 13 o 14. Pero vamos a hablar de lo que ahora mismo está revisado. 12 y medio el año que viene, 14 en el 2010
16 en el 2011, 18,5 en el 2012 y 21 en el 2013. Pero insistimos en que para nosotros no es tan importante cuál es nuestra actividad, sino el hecho de en qué cosas contribuimos a que de verdad haya proyectos reales en Andalucía y que haya proyectos estratégicos para trabajar con las empresas y que las empresas estén situadas en el mundo. Esa es la idea, ¿no? Es decir, nosotros no es tanto el que facturemos más o el que tengamos más personas trabajando, ¿eh? Nuestra vocación no es seguir creciendo hasta el infinito, ¿no? Un comentario que hice al principio y vuelvo a insistir en él, porque los que llevamos años en estos procesos innovadores y conocíamos lo que era investigar cuando nadie entendía esto y sabemos las empresas o los institutos que se han creado en épocas duras, nos preocupa a veces que el que haya ahora tantos fondos disponibles o tanto anuncio de fondos disponibles, porque a veces más anuncio que realidad, puede ser un peligro, porque muchos actores que no saben las claves de estos procesos, que son complejos, entren simplemente por una evolución de sus sectores tradicionales a estos sectores innovadores pretendiendo reproducir sus modelos, y no es posible. Esto, por poner un ejemplo gráfico simple, es como cuando llueve poco y hay plantas que crecen y se acaban haciendo duras, con fuertes raíces, y cuando empieza a llover mucho hay un peligro de que se lleve por delante a muchos actores públicos y privados que piensan que lo que hay es que montar institutos grandes, que hay que dotarlo de un personal grande, que hay que aprovechar unos fondos tecnológicos para crear edificios grandes, y cuando preguntan, igual que vimos en las.com, a qué os vais a dedicar, no hay forma de que te enteres de qué es lo que van a hacer. Eso es un peligro enorme, porque estos procesos, vuelvo a repetirlo, son procesos complejos. A ti no te reconoce un instituto internacional o una gran organización una capacidad para influir en un sector como el aeroespacial si no has demostrado una capacidad real. Otra pregunta. La crisis entonces de las previsiones que han hecho al alza, ¿se deduce que no está llegando a las empresas o las empresas no lo están acusando en la innovación? ¿O los recursos lo están obteniendo más de financiación de la administración? Buena pregunta. Vamos a ver, si queréis, esto ya son opiniones, ¿eh? Esto ya es, vamos a ver, en el capítulo de opiniones. Ahora mismo hay una situación, evidentemente, en la que las empresas, evidentemente les va a llegar un proceso de recesión o de crisis, o vamos a llamarlo como queráis, ¿no? Vamos a hablar de problemas económicos, un momento de problemas económicos. Pero las empresas que de verdad, las empresas listas, por llamarlas de alguna manera, son las que ahora van a ponerse a procesos de verdad de innovación y van a apostar por, desde luego, crear nuevos productos, crear nuevos procesos, crear nuevos servicios. Y además hay una oportunidad de aquí al 2013 de aprovechar unos fondos tecnológicos que eso no tienen que ver nada con la crisis. Es decir, los fondos van a llegar y los fondos no se van a recortar, pero hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Lo que no deberían utilizarse, yo no creo que se vaya a hacer, sino todo lo contrario, serían para mantenimiento de cosas que puedan morir en cuanto dejen de llegarle dinero. Y me explico, es decir, los fondos tecnológicos deben ayudar a proyectos reales que tengan futuro más allá del 2013, no a proyectos que terminen en el 2013. Creo que está bastante claro. ¿Qué ocurre? Pues seguramente habrá empresas, que será aquellas que decía José Luis, que cuando llueve mucho, aún así se van a mantener, y otras que se las llevará al mercado. Pero evidentemente se llevará al mercado las que no innoven. Y eso no es, pero eso no es nuevo porque estamos en un proceso de crisis. El mercado arrastrará a aquellas empresas que no sean eficaces, a aquellas empresas que no sean capaces de ver el futuro, a aquellas empresas que no tengan plan estratégico, que tengan su medida en qué va a pasar mañana. Evidentemente, con ese tipo de empresas es muy difícil que gestionen a largo plazo y que sean capaces de prever el futuro. Eso es lo mismo que decíamos al principio, diferencia entre inversión y gasto, y esto no es un tema que estemos inventando, está más que inventado. Muchos de los procesos actuales en marcha en la Junta de Andalucía vienen de una visita efectuada hace 6 años con el presidente de la Junta de Finlandia, viendo sus modelos, viendo el ejemplo de Nokia, viendo cómo han conseguido ser líderes en algunos sectores. Por supuesto, en esa fase inicial de reconversión de empresas tradicionales a empresas competitivas en tecnología, como es por poner el ejemplo de Nokia, hubo un apoyo inicial de la administración, pero un apoyo en muchos casos que fue una apuesta por mejorar las comunicaciones en un territorio complejo como es Finlandia, y con un apoyo que tenía una duración determinada y que pasó de un 40 a un 50% de apoyo inicial a un 4 o 5% en la fase actual. Es decir, no generar una dependencia permanente de apoyo en base a presupuestos públicos, sino en ser cada vez más competitivos en un mercado globalizado.
Yo, si me permitís también un apunte en este sentido, yo creo que la realidad que vemos y la situación de bonanza, digamos, en los números del IAT, yo creo que se pueden justificar también por el hecho de que primero hemos seguido una estrategia de internacionalización y diversificación importante, y aunque la crisis sea a nivel internacional, también el tener una actividad a nivel internacional hace que los riesgos también se minimicen en este sentido concreto. Y por otro lado, yo creo también que el hecho de hablar de innovación, quizás en momentos de crisis sea algo que juegue en nuestro favor, porque cuando hablamos de innovación, entre otras cosas, hablamos de reducción de costes. Y yo creo que lo que ocurre también es que pues, la sensibilidad de determinadas empresas que a lo mejor en otros tiempos no han mirado a la innovación como un factor de competitividad y de interés, ahora a lo mejor sí lo están haciendo, ¿no? Y eso hace que el número de destinatarios de nuestros servicios pues esté aumentando, y que a lo mejor sí en algunos casos está reduciendo la facturación con una empresa determinada, el hecho de estar más empresas interesadas en nuestros servicios hacen que finalmente pues la cifra de actividad no solo no se reduzca, sino que aumente. El tema innovador, quizá otra reflexión que hacía un poco al principio, que a veces conviene profundizar y transmitir a todos los públicos en general, es que históricamente se habla de investigación, desarrollo e innovación, es poner en valor en el mercado una serie de aplicaciones que generen un retorno. Es decir, que no estamos hablando de investigación básica, que también hay que hacer, pero para una empresa que acierte con los procesos innovadores adecuados, le va a mejorar su cuenta de explotación radicalmente, con un cambio de mentalidad que incluye una serie de factores como la especialización y la cooperación, que son otros aspectos en los cuales como intangible también el IAT está contribuyendo. Si aquí no nos olvidamos de la mentalidad histórica, de que yo voy a hacer mi negociete de 1 millón de pesetas y que no se entere el vecino que me lo va a quitar, y no pasas a decir vamos a buscar proyectos de 1 o varios millones de euros en cooperación, porque solo es imposible hacerlo, no somos competitivos. Y eso es un cambio de bastante profundidad, es un cambio que hay que entender, pero es la única vía en que puede ser competitivo. Con lo cual los procesos innovadores yo creo que no hay. El problema que puede haber ahora mismo en todos estos procesos es falta de recursos con experiencia y capacidad suficiente para abordar los proyectos. No es fácil encontrar hoy día en nuestro propio crecimiento un personal especializado para todos estos temas. Pero claro, no puede ser una reconversión de estos sectores. Pensar de manera voluntarista que un desempleado de un sector de la construcción lo vas a meter en estos procesos, pues es una utopía. Una utopía, son procesos mucho más complejos, procesos en los que además cualquier país o territorio avanzado tiene claro que son aspectos estratégicos, son temas en los que nadie te regala nada, te pueden ceder la producción de determinados aspectos de su proceso productivo, pero lo que es la marca, lo que es la imagen, lo que es la clave tecnológica no te la cede nadie. Yo sin nada más, muchas gracias, porque a las 12 tengo otro compromiso. Muchas gracias. Muy bien, ahora no sé, ahora tiempo a... No, sí, una aclaración luego, si Ahora si queréis, tomamos un café, cuando tomamos un café seguimos charlando, si queréis, ¿de acuerdo?